Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando del día de Pentecostés. ¿Sabían ustedes que hoy es el día de Pentecostés? ¿Cuántos lo sabían? Alce su mano si usted lo sabía. Muy bien. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el día de Pentecostés y les voy a invitar a que ustedes busquen en sus Biblias en el capítulo 2 de los Hechos. Y todo el capítulo 2 se trata de ese hermoso día, del día de Pentecostés que vamos a estar hablando hoy. Voy a leer algunos versículos del capítulo, pero les recomiendo a que usted en su casa vaya hoy y lea completamente el capítulo 1 y el capítulo 2, particularmente repáselo bien, porque es de suma importancia para la iglesia. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 36. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. Pedro les dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra en esta hora. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre Santo, te alabamos, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres un Dios poderoso. Y te damos gracias, Padre, porque en esta mañana aquí está tu pueblo congregado en este día tan especial. En este día, Señor, donde celebramos el día de Pentecostés, Señor. Queremos pedirte, Dios, en esta hora que sea, Padre, tú usándome como un instrumento tuyo, Señor. Que tú pongas, Dios mío, el bálsamo de tu presencia, de tu unción en mis labios, y que yo pueda, Señor, en esta mañana, a través de tu Santo Espíritu, predicar tu palabra, este evangelio glorioso, Señor, y que cada hermano, cada hermana, cada persona que nos está escuchando, Señor, aún por las redes sociales, pueda ser edificada, Señor. Que en este día, Señor, tú hables a nuestros corazones, Señor, que salgamos de aquí edificados, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, y todo esto te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. ¿Quién no ha oído sobre este día, el día de Pentecostés? Muy bien. Sé que hay personas que no saben. Vamos primeramente, cuando estamos considerando el tema de Pentecostés, pues tenemos que explicar, ¿verdad?, de qué se trata Pentecostés, porque muchas personas creen que Pentecostés está hablando de un
de un concilio que es llamado el Concilio Pentecostal o Asambleas de Dios Pentecostales, pero realmente Pentecostés no tiene que ver con eso. Pentecostés fue una de las 7 fiestas solemnes. Si usted se lee el libro de Levítico, capítulo 23, Dios dio unas ordenanzas al pueblo de Israel. Y entre ellas les dijo que ellos tenían que observar 7 fiestas. Entre ellas, la fiesta de Pentecostés. Tenían que observar la Pascua, que todos conocemos, las primicias, ¿verdad? Las trompetas, la fiesta de las trompetas, los tabernáculos, el día del perdón y así sucesivamente 7 fiestas que todo israelita, todo judío tenía que observarlas. Y Pentecostés se trata, el significado de Pentecostés es 50. Y esta fiesta se celebraba una vez que terminaba la Pascua, 50 días después, porque Pentecostés lo que significa son 50. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Y en esta fiesta lo que se recordaba era cuando Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés. Entonces, Pentecostés tenía que ver con eso. Cada vez que venía esta fecha, el pueblo se reunía, hacían una fiesta, era algo precioso. Hay otros detalles más que no les voy a dar. Pero lo interesante es que Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando se está celebrando, cambia totalmente. Primeramente es un cumplimiento de una promesa que la había hecho el profeta Joel, amén, que la había hecho Jesús, había hablado de lo que iba a acontecer, y precisamente antes de ascender al cielo, si usted lee Lucas, que es el mismo escritor de los Hechos, Lucas nos registra allí en el capítulo 24 y el versículo 49, Jesús se le había aparecido a los discípulos y había compartido con ellos, y Jesús les da una encomienda a los discípulos y le dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así termina básicamente el libro del Evangelio según San Lucas, Jesús indicando estas palabras y ascendiendo al cielo. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, escrito también por Lucas, nos cuenta la palabra que Jesús, después que fue resucitado, estuvo 40 días con los discípulos, 40 días hablándole acerca de las cosas del reino, haciendo cosas, como dice aquí la palabra del Señor. El verso 3 dice del capítulo 1, a quienes también después de haber padecido se presentó vivos con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Fíjese, Jesús resucita de entre los muertos y se manifiesta a los discípulos y le está hablando por 40 días, y a los 40 días Él asciende al cielo. Pero antes de ascender al cielo, le da unas instrucciones a los discípulos y les dice que esperen en Jerusalén, que no se muevan de allí. Mire qué importante es seguir las instrucciones de Jesús. Ellos tenían que esperar hasta que, dice la palabra del Señor, Jesús les dijo: esperen allí, porque dentro de no muchos días ustedes van a ser investidos
van a recibir la promesa, van a ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. Ellos ciertamente habían sido sellados con el Espíritu Santo, pero aquí Jesús está hablando de algo más profundo, de algo más poderoso, de algo que ellos iban a recibir, porque Jesús le había dado una encomienda a ellos. Él les dijo: ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura, ¿verdad? Y le dijo: en mi nombre harán estas señales, estos milagros, pondrán las manos sobre los enfermos, hablarán en nuevas lenguas. Y así sucesivamente Jesús le dijo que esta era la comisión que él les daba una vez que él se fuera. Amén. Y entonces Jesús le dice: esperen en Jerusalén, porque ustedes, ciertamente Juan el Bautista había bautizado con agua para el perdón de los pecados, para arrepentimiento, pero aquí Jesús está hablando de un término nuevo, y es el bautismo del Espíritu Santo. Es la inmersión completa en la presencia de Dios, es ser lleno de la presencia de Dios completamente. Jesús sabía que los discípulos y nosotros también, como discípulos del Señor, también necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo: vayan y queden allí, pero recibiréis poder, dice el verso 8 del capítulo 1, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Este bautismo no era un bautismo en agua, no era un bautismo secular, liviano, era algo que ellos nunca habían experimentado. Esto nunca había pasado. Y el Señor le dice: vayan y esperen, y nos dice la palabra que ellos estuvieron allí reunidos unas 120 personas. Pero también la Biblia nos dice que como era una fiesta, venían judíos de todas partes a visitar, tenían que ir a Jerusalén. Esa era la costumbre para celebrar esta fiesta. Y nos cuenta la palabra que mientras ellos esperaban allí esta promesa, nunca lo habían experimentado. La palabra me dice a mí que estaban en ayuno, en oración y en ruego, en súplica. Y esto nos trae una enseñanza a nosotros. Si nosotros queremos tener la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo, es algo que nosotros tenemos que anhelar, es algo que nosotros tenemos que buscar, es algo que nosotros tenemos que orar a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser investido del poder de tu Santo Espíritu. Yo quiero ser lleno de tu presencia, yo quiero ser bautizado con tu Santo Espíritu, como dijo Juan. Juan el Bautista decía, cuando estaba bautizando, invitaba a la gente a bautizarse y decía: yo bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Y qué sucedió entonces el día de Pentecostés? A las 9 de la mañana estaban todos en un aposento alto, unidos en oración, en súplica. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2, no lo voy a leer completo, pero les voy a resumir en pocas palabras qué fue lo que sucedió en ese día tan especial. Ese día sucedieron varias cosas. La primera que voy a hablarles es que se derramó el Espíritu Santo, se manifestó el Espíritu Santo, y los que estaban allí fueron llenos, bautizados con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué fue lo que produjo? ¿Qué es lo que provoca el ser lleno del Espíritu Santo? Que nos lleva a preguntarnos: Señor, lléname del Espíritu Santo. ¿Y para qué entonces es que uno debe ser lleno del Espíritu Santo? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Se ha preguntado usted: Señor, ¿para qué tú quieres para qué tú quieres, Señor, llenarme del Espíritu Santo? Porque ciertamente el Señor quiere
que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir un evangelio como si fuera una religión más. Hablar bonito. Se trata de una experiencia que nos mueva a un nivel más alto espiritualmente. Se trata de tener una experiencia donde tengamos una cercanía con el Espíritu Santo para poder ejercer el ministerio de la predicación de una manera efectiva. Y nos dice la palabra del Señor que ellos estuvieron allí y de repente, mire cómo dice el versículo 2. Vamos todos ahí al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y no se me duerma nadie. Si usted ve a alguien dormido por ahí, hágale así, que no te duerma, que venimos a la iglesia a escuchar palabra de Dios. La casa, después va y se duerme en su casa. Reprende ese espíritu que le viene a usted de cansancio y de dormir. ¿Oyó? Reprenda eso, sí. Dígase usted mismo, Señor, yo reprendo esto. Sí, porque muchas veces venimos a la iglesia y hermano, y como que nos sentamos en esa silla y como que viene un espíritu ahí, yo no sé de dónde, y como que se nos cierran los ojos. Usted tiene que abrir los ojos, ¿sabe? Abra los ojos aquí y abra los ojos de acá también, los oídos espirituales, amén. Porque déjeme decirle que de aquí se ve todo. De aquí se ve todo. De aquí se ve todo. Y mire, algunas veces se ve bien feo que usted esté así. Bueno, alabamos al Señor. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió en ese día. Dice, cuando llegó el día de ¿qué? De Pentecostés, estaban todos unánimes. Escuche bien, esto es importante porque nos habla de que el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, cada vez que se reúne, tenemos que estar en un mismo espíritu, tenemos que guardar la unidad. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que tener el mismo sentir, que tenemos que tener el mismo propósito. Amén. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos con un propósito, todos en común. ¿Cuál es el propósito por el cual venimos a la iglesia? El de adorar a Dios. El de entregarnos a Dios. Ese debe ser el propósito. El propósito de venirnos a la iglesia no es solamente porque tengo que ir por un cumplido. Es que usted entienda que Dios lo creó con un propósito. Y el propósito es de que usted le adore. Amén. ¿Y qué es adorar al Señor? Es cantar alabanzas al Señor, es orar al Señor, es tener un momento de comunión con Dios, donde usted habla con Dios. Eso es la oración. No es para usted rezar, no es para decir algo repetitivo, es algo donde usted abre su corazón. Y yo me imagino que ellos estaban allí, dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, escuche bien, un estruendo, hubo un ruido bien grande, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo quiero que usted se imagine a las 9 de la mañana que un estruendo y aquello se llenó, pero se llenó de la presencia, de la gloria, de la chequina de Dios en aquel momento. El ambiente cambió completamente, porque cuando viene, se derrama la presencia de Dios, hermano, cambia la atmósfera completamente. Dice, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y escuche esto, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue bautizado en las aguas, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma sobre Jesús, y se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero aquí dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, era como una figura de una lengua encendida, porque el Espíritu Santo, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. Amén. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Todos, ninguno se quedó allí. Y estamos hablando del comienzo del mover del evangelio. Cristo asciende al cielo y los discípulos están allí, que están pasando por miedo, se sienten amenazados porque al maestro lo habían matado, y si a Jesús lo habían matado, ellos también estaban en la lista de los próximos, ¿sabe? Y entonces dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No dice aquí que fueron llenos de emoción, fueron llenos del Espíritu Santo, de la misma presencia de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, que ellos nunca habían hablado. ¿Ok? Imagínese usted, esto no puede venir del hombre, esto viene de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, venía del Espíritu Santo de Dios, el que ellos pudieran hablar en otros lenguajes. Entonces dice que habían allí diferentes personas, venían en Jerusalén de diferentes sitios, y ellos empezaron a hablar en el idioma que ellos nunca habían hablado, pero que las personas de allí, que eran de otros lugares, que hablaban que tenían otros idiomas, ellos empezaron a hablar de manera tal que las personas podían entender lo que ellos hablaban. ¿Y que ellos hablaban? Decían aquí que hablaban y la gente se quedaban atónitos, maravillados, porque ellos hablaban claramente las maravillas de Dios. O sea, empezaron a hablar en otro idioma, pero empezaban a hablar de manera que la gente que estaba allí podía entender las maravillas y los misterios de Dios. Esto fue algo espectacular, esto nunca había pasado. Y lo que produjo en la gente, imagínese usted, fue asombro, maravilla. Ellos se decían, ¿cómo es posible que estos galileos, gente que tienen letra, que no son educados, cómo es que están hablando las maravillas de Dios? Hablando en nuestro idioma tan claro que nosotros le podemos entender. Y dice la palabra que allí habían partos, medos, elamitas, gente que habitaba en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia. Mire, había allí gente de todos los lugares, árabes. Y decía, ¿qué quiere decir esto? No entendían. No entendían que lo que estaba ocurriendo allí era el cumplimiento de lo que Jesús había dicho, era el cumplimiento de lo que Juan ya había dicho, de que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo e iban a ser investidos de poder. Y tampoco entendían que el profeta Joel en el Antiguo Testamento había hablado de que en los postreros días se iba a derramar el Espíritu de Dios sobre toda carne. Muchos se quedaron maravillados, pero otros no entendían. Empezaron a cuestionarse, les extrañó y pensaba que estaban borrachos. Porque mire, cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, cuando uno no conoce la palabra del Señor, cuando tú no has tenido un encuentro con el Señor, cuando tú no has tenido una experiencia con el Espíritu Santo, cuando tú no has tenido una experiencia de transformación interior, de serle una nueva criatura, lo más normal es que tú pienses lo que no debes pensar. La palabra dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu,
no las puede entender porque para él les son locura. Entonces esta gente vieron esta manifestación que nunca habían visto y pensaron que estos discípulos estaban borrachos. Y dijeron, estos están borrachos. ¿No les parece cuántas veces usted no ha escuchado personas que dicen, a ese se le metió eso? Refiriéndose al Espíritu Santo, porque no saben. O se escandalizan cuando hay una manifestación del Espíritu Santo y Dios empieza a bautizar personas también y las personas empiezan a hablar en otras lenguas, están controlados por el Espíritu Santo y la gente se escandaliza porque no es algo usual. Pero déjeme decirle que ese bautismo con el Espíritu Santo no fue solamente para aquellas personas, aquellos discípulos, aquellos 120 personas, sino que a través del libro de los Hechos podemos ver que ese derramamiento del Espíritu Santo ocurrió varias veces y que ese bautismo del Espíritu Santo es algo que Dios quiere para sus hijos. Esto no tiene que ver con emociones, muchas veces no entendemos. Vemos personas que bajo la presencia de Dios están fuertes, personas sus piernas empiezan a debilitarse, personas uno le pone la mano sobre ellos y de momento se caen y las personas se escandalizan y no entienden. Y eso está bien, pero yo te quiero decir en esta mañana para las personas que no entienden esto, no se le ocurra decir que es un demonio, ¿sabe? Porque eso se convierte en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una manifestación de Dios y la manifestación del Espíritu Santo Dios nos las da a nosotros, dice la palabra del Señor, para provecho. Entonces hay algo que nosotros tenemos que ver aquí con esto, que es que cada uno de nosotros anhelemos tener esa experiencia de ser sumergidos en la presencia de Dios y estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Señor le dijo, vayan y esperen y no se muevan de allí hasta que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo. Y después que ustedes reciban esa investidura, una investidura de poder, escuche bien. ¿Por qué de poder? Porque estamos hablando de guerra espiritual. Estamos hablando de fuerzas espirituales que se pelean con una fuerza espiritual. Esta fuerza, nosotros no podemos pelear contra Satanás, contra sus huestes, ¿verdad? Contra los espíritus que están en los aires. Nosotros no la podemos pelear con nuestra carne, con nuestra sangre. Pablo dijo, porque ustedes no tienen nuestra pelea, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas. Hay gente que está atada por el enemigo, hay gente que está atada completamente y que solamente pueden ser libertados a través del poder que el Señor Jesús nos da. El Señor Jesús dijo, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no tiene esa autoridad y ese poder de parte de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó ese día? Llegó ese poder sobre ellos que cambió la vida totalmente de ellos. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, su vida empieza a cambiar. Porque lo que sucede es que nuestro vaso, para que usted sea lleno del Espíritu Santo, nuestro vaso, nuestro corazón, tiene que estar limpio. Escuche bien. Usted tiene que pedirle, usted quiere ser bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene que decirle primeramente al Señor, limpia mi vaso. Limpia mi corazón, porque muchas veces en nuestro corazón, nuestra mente, hay mucha suciedad, mis amados hermanos. Hay muchas cosas del mundo y un vaso que está lleno de las cosas del mundo. Si usted, por ejemplo, usted coge un vaso de agua y está lleno y el agua está turbia, usted no va a poder echarle agua a ese vaso. ¿Por qué? Porque está lleno. Ahora,
para que usted le ponga agua limpia a ese vaso, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que botar el agua que está sucia. Y así mismo tenemos que ser nosotros, en palabras sencillas para que usted me entienda. Usted tiene que vaciarse de las cosas del mundo. Usted tiene que vaciarse de los deseos carnales que están allí internos en nuestro corazón, apartarse de las cosas que lastiman a Dios, y entonces vaciarse y pedirle a Dios en ruego y en ayuno y oración: Señor, yo quiero que tú llenes mi vida con tu poder de tu Santo Espíritu. Yo quiero ser bautizado, Señor, como fueron aquellas personas bautizadas. Todos conocemos a Pedro. Todos conocemos a Pedro, que Pedro negó 3 veces a Jesús. Fue Pedro el que le dijo al Señor Jesús: Señor, no vayas a Jerusalén. Cuando Jesús le dijo: tengo que ir a Jerusalén y tengo que padecer de los ancianos, porque allí me van a crucificar. Pedro fue el que dijo: Señor, no vayas allá. Y el Señor le reprendió y le dijo: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro pasó por ciertas experiencias, pero el día de Pentecostés su vida fue cambiada. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, la vida de Pedro no fue la misma. Ahora vemos un Pedro completamente lleno de poder, lleno de un valor de hacer cosas que él no podía hacer, porque cuando Pedro escuchó que la gente estaban diciendo, señalándole: estos están borrachos, estos están ebrios, dice la palabra que Pedro se levantó de donde estaba. Verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, os sea notorio y oír estas palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Y Pedro toma esta oportunidad y da su primer discurso, su primer sermón. Habían sobre 4,000 personas o más. Mire, aquello estaba lleno en Jerusalén. Y Pedro en su sermón empieza a explicarles, a enseñarles a aquellas personas, aquellos judíos que estaban allá, y los lleva a la palabra del Señor. Y le dice: mira, lo primero que ustedes tienen que saber es que esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Eso fue lo primero que le dijo. El profeta Joel habló sobre esto, que en los postreros días iba a derramar Dios de su Santo Espíritu, y que vuestros hijos y vuestras hijas iban ¿a qué? A profetizar. ¿Y qué era profetizar? A hablar los mensajes de parte de Dios. Cuando usted profetiza, usted está trayendo un mensaje de parte de Dios, usted está trayendo un mensaje de la palabra de Dios, usted está haciendo, un portavoz de Dios. Y después que él le explica todo esto, que le dice: profeta Joel dijo: y derramaré de mi espíritu y profetizarán, y una serie de cosas van a pasar. Dice también, los llevó también a David, que era muy conocido, fue el primer rey de Israel, y David también habló de Jesús. Fíjese que todo esto, toda la predicación de Pedro era de llevar a aquellos oyentes, a aquellos judíos que no eran cristianos, eran judíos, y que venían de muchas partes, a que escucharan el evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de Cristo. Y le dice: David habló sobre él, que el cuerpo de Jesús no iba a quedar enterrado allí en la sepultura, sino que al tercer día se iba a levantar con un cuerpo glorificado. Dice: él no verá muerte. Fue la primicia, Jesucristo fue la primicia de los muertos, porque Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado. Y la palabra nos dice a nosotros que cuando Cristo venga por segunda vez, amén,
cuando venga el rapto de la iglesia, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Cristo fue la primicia de los muertos, y ahora los muertos en Cristo tenemos la esperanza de que si estamos aquí y en el rapto de la iglesia, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que hemos quedado en la tierra, este evento poderoso, dice que nuestros cuerpos serán transformados también. Entonces Pedro, el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablarle estas cosas que antes no tenía valor. Él no tenía el valor, no tenía la fuerza. Pero por eso es que viene el Espíritu Santo. Cristo dijo, recibiréis poder, pero ¿para qué poder? Para ser testigos de mí. Cuando usted es bautizado, usted recibe un poder para testificar, para ser un testigo de Jesús. Ese poder que viene donde usted se va a llevar el miedo, se va a llevar la timidez. ¿Cuántos de ustedes eran personas que nunca se habían visto hablar en público y un día vinieron acá y empezaron a hablar y usted se quedó maravillado porque el Señor le llenó del Espíritu Santo? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted empieza a hacer cosas para Cristo que usted nunca en la vida hubiera pensado que las podía hacer. Solamente estar lleno de la presencia de Dios. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, no hay cabida para malos pensamientos. No hay cabida para entretener el mundo. Usted, lo que usted es, usted se empapa en la palabra del Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Y Pedro le empieza a predicar de Joel, de David, y también le empieza a hablar y le explica el mensaje a ellos diciéndolo, y ustedes que lo crucificaste. El verso 39 que leímos dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, fíjese, el evangelio tiene que ver con Jesús solamente. La figura central del evangelio, escúcheme bien, es Cristo. Si a usted le hablan de otra persona que no es Cristo, hermano, tenga mucho cuidado. Porque el evangelio genuino habla de la vida de Cristo, de los milagros de Cristo, de la resurrección de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y por qué lo hizo? Usted recibe salvación a través de Cristo. El pecador recibe perdón a través de Cristo. Hay un celular por ahí, le voy a pedir que si me lo apagan, debí decir esto. Pero está bien, tranquilo, Frank, tranquilo. Póngalo en vibrador, yo se lo voy a agradecer. ¿Ok? Le estoy hablando cosas muy importantes. Porque por ahí se habla, se enseña en iglesias como que lo que hizo Cristo no fue suficiente. Que sí está bien que Cristo fue a la cruz, pero que para ser salvo nosotros tenemos que hacer obras. Pero la palabra dice que nosotros no somos salvos por las obras, porque si nosotros fuéramos salvos por las obras, estamos invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos añadiendo de que hay que hacer algo más de nosotros propios, tenemos que aportar algo propio de nosotros para nosotros alcanzar la misericordia de Dios y la salvación. Es más, la palabra me dice a mí que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Escuche bien. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre y mujer, por causa del pecado, está separado de Dios. Hay un abismo. Desde el momento que pecó Adán y Eva, hubo un abismo
entre Dios y el hombre hubo una separación. Y el hombre ahora no se puede tener esa relación íntima con Jesús, con Dios. Entonces, cuando la palabra dice que hay un solo mediador, está hablando de Cristo. No está hablando, como muchas personas por ahí hablan y dicen y enseñan, que es a través que hay un ser que es el mediador o la mediadora. Muchos de nosotros nos criamos, ¿verdad?, en una iglesia donde nos decían, no, porque la madre de Jesús es la mediadora. Nosotros tenemos que hablar, interceder a ella, hablar con ella para que ella interceda a Jesús. Pero la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces podemos recibir el perdón y entonces esa relación que se había roto con Dios se establece nuevamente. Porque la sangre de Cristo que se derramó allí no fue por gusto de Cristo, de que Él fue allí y dijo, bueno, crucifíqueme y nada más. No, Cristo fue a la cruz con un propósito. El propósito de Cristo como cordero inmolado, como una persona, porque Cristo fue allí en persona, no fue como Dios. Fue como persona, derramó su sangre como de un cordero inmolado. Cristo fue allí a la cruz y no tenía pecado y derramó su sangre por ti y por mí. Amén. Ese fue el propósito de Cristo, ir a la cruz del Calvario, para que el pecador pueda encontrar redención, para que el pecador pueda encontrar el perdón de los pecados. Y Pedro está aprovechando este momento a explicarles a ellos de qué se trató aquel momento. Aquel momento era hablarles a ellos de aquella persona, de Jesús. Le dice, a ese Jesús que ustedes crucificaron injustamente, pero que estaba en los planes de Dios. Si ellos lo crucificaron fue porque Dios tenía, esa era la única manera de que el hombre podía ser salvo. Y le dice, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, Dios le ha hecho el dueño, el Señor y el Salvador. El Salvador, el único Salvador. Cristo es el único camino. Cristo es la única verdad. ¿Cuántos adoran al Señor? Mire, le explicó el mensaje sencillamente. Pedro lo que le estaba diciendo, mira, tú eres pecador, tú eres pecadora, y para tú recibir el perdón, tú tienes que arrepentirte y tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Para tú ir al cielo, no hay otra manera. Es más, tú puedes dar todo, hacer todos los días, tú puedes hacer una obra. Pero si tú no tienes a Cristo, hermano, y déjeme decirle que el infierno va a estar lleno de mucha gente buena. Porque la gente se cree, no, porque esa persona es buena, va al cielo, hermano. La Biblia no dice que los buenos van al cielo. La Biblia dice que los que van al cielo es aquellos que creyeron en Jesucristo, que pusieron su fe en Jesús, que se arrepintieron de sus pecados. Porque no basta solamente con venir a la iglesia, cargar una Biblia, o cuando el pastor haga el llamado. ¿A cuántos aceptan al Señor Jesús? El evangelista, el misionero, el predicador hace un llamado y dice, ¿cuántos en esta mañana quieren recibir el perdón de Dios? ¿Quieren recibir a Cristo en su corazón? Y la gente pasa. No, ese es el principio. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que mantener una relación con el Señor íntima. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Hablando de la uva, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo, el pámpano no puede vivir apartado de la vid, tiene que estar unidos. En otras palabras, los creyentes
Tenemos que estar unidos a Cristo. Una vez que usted se desune, hermano, usted no permanece, usted se muere. Él dijo, ustedes tienen que permanecer en mí como yo permanezco con el Padre. Se trata de no solamente hacer una oración. Muchas personas creen, bueno, ya yo hice la oración de fe y soy salvo. Y salen por ahí y siguen haciendo las mismas cosas. No se arrepintieron y no comenzaron a comenzar una vida nueva. Y cuando usted recibe al Señor, lo que está pasando es que usted nace de nuevo, pero usted empieza, como usted no conoce la palabra del Señor, como usted empieza a caminar esta vida espiritual, entonces no se trata de un momentito, se trata de todos los días. Usted tiene que venir a la iglesia, que usted tiene que congregarse en el templo, que usted tiene que leer la palabra del Señor, que usted tiene que orar todos los días, que usted tiene que meterse con el Señor, y que cuando usted caiga usted se levante y que usted diga, Señor, ayúdame a seguir hacia adelante, Señor. De eso se trata, que la gente cuando nos vea puedan ver en nosotros que hubo un cambio. Si usted dice que nació de nuevo, que usted es un hijo de Dios y la gente lo ve por ahí tomando, emborrachándose, hablando malo, insultando a la gente, maltratando a la gente va a decir, pero ¿qué nacido es este? Este es un nacido del diablo. Este no tiene nada de Cristo. Porque déjeme decirle, la gente sabe muy bien cómo un cristiano se debe comportar. La gente sabe. Y por eso que usted tiene que orar, porque esta carne, este viejo hombre, cuando usted no se somete al Espíritu de Dios, cuando usted no le busca a Dios y ora a Dios, y le pide a Dios que lo cambie, y le pide a Dios que lo llene del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo tenga dominio completamente de usted. Usted mire, en cualquier momento que le hagan algo, usted pierde los estribos y empieza a bajar todo el cielo de arriba y empieza a insultar. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted entiende, cuando le hacen algo, le dicen alguna palabra hiriente, usted entiende que esa persona no tiene a Dios en su corazón. Y usted entiende que usted tiene que ser como Cristo, ser manso y humilde. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos perdonar. Una de las cosas que nos ayuda el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. Mire, Esteban, el primer mártir de la iglesia, Esteban, dice la palabra que fue apedreado. Una muerte horrorosa. Capítulo 7 del libro. ¿Usted quiere aprender de cómo se formó la iglesia? Lea Hechos. Porque este capítulo 2 se trata Pentecostés, se trata del derramamiento del Espíritu Santo y la formación de la iglesia. Una iglesia que no cree en el bautismo con el Espíritu Santo, porque hay iglesias que están como aquel discípulo Apolos, el capítulo 18, 19 del libro de los Hechos. Era un hombre que sabía la palabra de Dios, que predicaba, y cuando le dijeron que si había sabido del bautismo del Espíritu Santo, dice, el bautismo, ¿qué es Espíritu Santo? Apenas yo sé de eso, yo sé del bautismo de Juan, pero eso del bautismo del Espíritu Santo, y hay muchos creyentes, hay muchas personas que solamente conocen el bautismo de Juan. Pero el evangelio va más allá. El bautismo con el Espíritu Santo nos equipa para predicar la palabra con eficacia, con valor. Pero también ser lleno del Espíritu Santo nos da la capacidad de hacer cosas que nosotros no podemos hacer humanamente. Y es perdonar. Y cuando lo estaban apedreando, ¿cuáles fueron las palabras de Esteban? Dice que el cielo se abrió. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted entra en una atmósfera espiritual donde Dios le revela cosas, donde usted necesita esa revelación para poder entender la palabra, y Dios le muestra cosas, y dice que en aquel momento el cielo fue abierto, y dice la palabra del Señor que
aquellas personas que lo estaban apedreando vieron el rostro de Esteban como de un ángel. Solo dice la palabra del Señor. Y las palabras de Esteban fue las mismas palabras de Jesús. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ve lo que, por eso es que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque si usted no está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué está lleno entonces? ¿De la carne? ¿Y qué usted puede hacer en la carne? Nada. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia hoy en día, hermano, algo que Dios me ha venido ministrando y hablándome y poniendo en mi corazón es que nosotros como iglesia, si algo tenemos que depender en este tiempo, es que nosotros tenemos que desear, anhelar, es estar inmergidos en la presencia del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo va más allá de hablar en lenguas. Eso es bueno, gloria al Señor. Yo tuve esa experiencia cuando yo tenía como 16 o 17 años. Y creo en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo trae dones a la vida de las personas. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo dice, estad llenos del Espíritu Santo. O sea, no es una opción para nosotros. Escucha bien esto. Usted no le tiene que tener miedo. Hay gente que dice, es que yo le tengo miedo. Usted no le tiene que tener miedo. El Espíritu Santo no hiere a nadie. No, porque yo vi una persona, me contaron una persona que recibió el Espíritu Santo y allá empezó a brincar y se dio contra la pared. No, hermano, no. Déjeme decirle que el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo no hiere a nadie. Yo he tenido experiencia donde he visto personas llenas del Espíritu Santo, Dios usándolas, personas que empiezan a danzar con sus ojos cerrados y caminan todo el templo y no tropiezan con nadie. Personas que empiezan a hablar en otras lenguas y Dios le da la interpretación de ese idioma que están hablando. Pero en ningún momento he visto personas. Y si caen bajo la unción del Espíritu Santo, hermano, no se hace daño. Ahora, si a una persona se le parte un brazo, una pierna, pues entonces yo me cuestiono realmente, porque el Espíritu Santo no te llena para provocarte un accidente. Que se puede colar la emoción en algunas personas, eso pasa, pero no podemos achacarle que fue el Espíritu Santo el que hizo que una persona se cayera y se diera un golpe. No, el Espíritu Santo es ordenado, el Espíritu Santo no hiere a nadie. Por lo tanto, usted no tiene que temer temor de decirle, Señor, yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Pídale todos los días al Señor. En vez de pedirle, Señor, dame un negocio, dame una casa, dame un empleo, dame una novia, dame un esposo, dame una esposa, cámbiame la esposa, cámbiame el esposo. Porque nosotros somos así, ¿sabe? Así es que nosotros oramos. Quítame este dolor de cabeza, Señor. Órele al Señor y dígale, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Para que cuando lo pongan a dirigir, hermano, usted sea dirigido por el Espíritu Santo y haga una oración en el Espíritu, dirigida por el Espíritu. Y usted puede hablar y compartir y el miedo se le va a ir en el nombre del Señor. Porque una de las cosas que hace cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el miedo se le va. Mire, déjeme decirle algo, aquellos que no me conocen. Ustedes me ven aquí hablando claritamente, ¿verdad? Pero déjeme decirle que si usted me conoce a mí, cuando yo tenía 14 y 15 años, usted va a decir, de verdad, pastor, yo era como Moisés.
¿Sabes lo que le quiero decir? Que yo tenía una gaguera, hermano. Pero yo era gago de verdad, ¿sabe? Fue tanto, hermano, que yo fui a la escuela y la escuela superior, a mí no me gustaba hablar. Porque cuando yo hablaba, hermano, como que se me pegaba un cable. Y empezaba, y entonces la gente por quererme ayudar me decían las palabras. Y entonces lo menos que usted puede hacer con una persona que padece de gaguera es que usted le diga las palabras. No haga eso. No haga eso, porque le da coraje. No hay cosa que incomode a una persona que padezca ese impedimento que usted le trate de ayudar, porque es un problema de ansiedad. Y que el cerebro está caminando, pero su voz, no sé, hay una desconexión ahí. Y por eso el gago canta y no gaguea. En Puerto Rico había un cantante que le decían el gallito de Manatí. No sé si ustedes lo escucharon hablando. Pero ese hombre cantaba tremendo, pero cuando se ponía a hablar después que cantaba. Mejor sigue cantando. Y mire, cuando yo le entregué mi vida al Señor, y cuando a medida que fui creciendo y el Señor me llenaba de su Espíritu Santo y empecé, yo no me podía parar al frente a hablar, hermano, porque me tocaba. La gente se ríe, hay gente que son crueles también, ¿sabe? Sí, los niños en la escuela son crueles, se ríen. Y un día el Señor me lo quitó. De vez en cuando usted me ve porque el Señor dijo, eso es para que te acuerdes lo que yo hice contigo. Y yo me acuerdo una vez un tío mío me dijo, pero mira, a mí me decían, Felito, oye, pero Felito, yo no veo que tú gagueas ya y tú estás predicando y tú hablas y tú no gagueas. Y yo, bueno, eso fue lo que hizo el Señor, gloria a Dios, eso es lo que hace el Señor. Le endereza la lengua a uno, gloria al Señor. Entonces, mire lo que yo le estoy hablando. Lo que le estoy hablando es que nosotros, usted como creyente, debe anhelar. Si algo usted debe salir en esta mañana, día de Pentecostés, es que usted debe anhelar ese bautismo del Espíritu Santo. Usted no tiene que tenerle miedo. Usted no tiene que tenerle miedo. Que la manifestación del Espíritu Santo viene a donde uno para provecho, dice el apóstol Pablo. Es para provecho de uno. Y usted no tiene que temerle. Y el apóstol Pedro empieza a hablarle sin miedo. Ellos se quedan sorprendidos de cómo le está hablando. Y fue tanta, mire, la presencia de Dios en Pedro, que dice la palabra que al escuchar ellos este mensaje donde Pedro les explica a ellos, ustedes son pecadores, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes mismos que crucificaron a Cristo y que esperaron que Cristo se iba a quedar crucificado allí en la cruz, él fue a la tumba y resucitó al tercer día y nosotros somos testigos de él. Y dice que eso causó un impacto. Por eso es que usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a hablar por usted. Usted se mete en la palabra y el Espíritu Santo empieza a traerle a la mente, al corazón, palabra de Dios. Usted dice, wow, ¿pero dónde me sale esto? Es el Espíritu Santo. Y cuando llegue el Espíritu Santo a un corazón, sucede lo que pasó aquí con aquellas personas. Mire, dice, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fue tanto el impacto de aquella palabra, de aquella predicación, que ellos se preguntan, tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Pedro le dijo, es muy sencillo. El primer paso, Pedro le dijo, arrepentido. El primer paso para tener una relación con Dios es arrepentirse. Es sentir temor de que tú le hayas fallado a Dios, de que tú hayas pecado contra Dios. Porque el pecar contra Dios acarrea juicio. Pero si tú te arrepientes, dice la palabra Isaías dice
que si nuestros pecados fueran como el carmesí, como la grana, dice, serán más limpios que la nieve. Ahora, usted escucha eso, carmesí y la grana, y dice, ¿y qué es eso? Déjeme explicarle qué era eso. El carmesí, la grana, era un tinte que se le ponía a la ropa rojo. Y una vez que usted le ponía ese tinte a la ropa, quedaba de ese color. No había manera de que usted pudiera quitarle ese color. Y así es el pecado. El pecado es una mancha en el hombre que de la única manera que puede ser blanqueada, puede ser quitada. ¿Sabe cómo es? A través de la sangre de Cristo. Y dice, por eso, amén. Por eso el salmista dice, no importa si tus pecados fueran así tan manchados que no se pueden quitar, porque hermano, muchos de nosotros hemos cometido pecados cuando no conocías al Señor en ignorancia. Pero cuando tú vienes a los caminos del Señor y cuando tú entregas tu vida al Señor, dice que Jesús con su sangre te limpia de esos pecados, amén, y te hace una nueva criatura. Y le dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El regalo es para todos. El Señor Jesús dijo, ¿sabe lo que el Señor Jesús dijo? En cierta ocasión, si ustedes que son padres y son malos y le dan buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, cuánto más yo, su padre, le daré de mi Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Si usted como padre, los que somos padres, usted no le va a dar una serpiente, no le va a dar un pedazo de piedra, le damos cosas buenas a los hijos, aunque no se lo merezcan, se las damos. ¿Cuánto más dice el Señor que nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, que si usted le pide de su Espíritu Santo, le va a dar de su Espíritu Santo? Es más, Jesús dijo que Él no daba su Espíritu por medida. O sea, que Él lo da abundantemente. Dice, en cierta ocasión había una fiesta de los tabernáculos y el último día Jesús dice, el último día de la fiesta, Jesús dijo, aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. ¿Ha experimentado usted ese correr, ese río en su vida? Yo le invito a que usted lo haga. Pídale al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y Él termina diciendo, porque para vosotros es la promesa. Este versículo es importante porque mucha gente dice, no, eso fue en el tiempo cuando empezó la iglesia para los apóstoles. Pero miren lo que dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Está entendiendo? Cuando le digan por ahí eso de hablarle en lengua, eso de los dones de interpretación, de discernimiento, eso del bautismo del Espíritu, eso ya pasó. Mentiras del diablo. Porque una persona que no está llena con el Espíritu Santo ora por una persona y no le pasa nada. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, viene por ahí uno que tiene unos pichones adentro y usted ora en el nombre del Señor, esa persona queda liberada en el nombre de Cristo. ¿Me está entendiendo? Porque no se trata de religión, se trata de ser llenos de esa presencia de Dios. Procure estar lleno de la presencia de Dios. Póngase en pie, mi amado y mi amada. Primer llamado, si hubiera aquí alguna persona que no conoce de Cristo, que nunca ha recibido el perdón del Señor, que nunca le ha dicho, Señor, perdóname mis pecados, que nunca ha reconocido su condición espiritual y que en esta mañana usted está aquí, Dios le ha traído aquí y usted le quiere pedir perdón a Dios y usted quiere entregar su vida al Señor, hay un llamado. Usted solamente alza la mano, no lo voy a mandar a pasar acá al frente, usted alza la mano y dice, Señor, yo te quiero recibir en mi vida. Yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida.
No espere para tarde. Este es el momento, ¿sabe? El momento oportuno es hoy. Dios toca la puerta y llama. Y dice, el que abre su puerta y viene a mí, yo entraré a él y cenaré con él. El llamado de Dios siempre es para arrepentimiento, para aquellas personas que no conocen al Señor puedan dar ese paso de arrepentimiento y recibir al Señor. Y el segundo llamado es para cuántos de ustedes anhelan decirle, Señor, yo quiero que tú me llenes del Espíritu Santo. Habrá aquí personas que digan, Señor, yo quiero meterme más contigo. ¿Para quién es la promesa? ¿Para quién es? Para todos. Entonces, si la promesa es para todos y Cristo ya pagó el precio y Cristo está dispuesto a llenarnos, entonces Dios no te va a llenar. Escúchame bien. Dios no te va a bautizar con el Espíritu Santo si tú tienes una actitud pasiva. Si tú dices, yo me conformo como estoy. No te conformes. ¿Tú quieres ver milagros en tu vida? ¿Tú quieres ser usado por Dios? ¿Tú quieres ver almas viniendo a los caminos del Señor? Entonces necesitas ser lleno de ese bautismo del Espíritu Santo. El pecado se apodera de ti. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay espacio para que Satanás te tiente y tú caigas en la tentación del pecado y flaquees y te caigas. Alza tus manos ahí donde tú estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gloria. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Dios. Gracias te damos por este evangelio poderoso, por este evangelio precioso, Señor. Por este evangelio, Señor, que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es autoridad de Dios, Señor. Y yo te pido, Padre, que en esta hora, si hubiera alguna persona aquí que no te conoce, Señor, y que en esta mañana se siente su corazón compungido, Dios, como aquellos que estaban allí escuchando el día de Pentecostés, que Pedro se dirigió a ellos, Señor, que ellos puedan arrepentirse en este día, Señor. Porque tú estás ahí con los brazos abiertos para recibirle, Dios, para perdonar sus pecados, Señor. Yo te pido, Dios, que en esta hora, Señor, aquellos, Señor, que se arrepienten de sus pecados, Señor amado, que tú les visites, que tú les laves con tu sangre, Cristo de la gloria. Y nosotros que estamos aquí, Señor, queremos cada día, Señor, ser llenos de tu presencia. Aquellos que no han tenido la experiencia de ser bautizados, Señor, de no haber recibido la investidura del poder del Espíritu Santo, que en este día, Señor, ellos puedan experimentar, Señor, tu poder. Que en este día, Señor, quizás cuando vayan a sus casas y se arrodillen, Dios, allí en el cuarto orando, Dios, clamando, Señor, ellos sientan como un estruendo del cielo, Señor, que les visita. Y que ellos puedan ver lenguas, Señor, que se reparten, lenguas de fuego, que toman control, Señor, de su boca, Señor. Y ellos empiezan a alabarte y adorarte, Señor. Y empiezan, Señor, a hablar en otras lenguas, a adorarte en otras lenguas, Señor. Padre, queremos que esta tu iglesia sea llena de ese poder. Queremos, Padre, que esta iglesia, Señor, tú nos bautices, Señor, a cada uno de nosotros más cada día. Yo te doy gracias, Señor, porque un día me bautizaste con el Espíritu Santo. Pero te he pedido, Dios, que tú bautices, Señor, a cada uno, Señor, que podamos ver desde los niños hasta los más adultos, Dios, ser llenos de ese poder para predicar tu evangelio, Señor, en todo tiempo, a toda criatura, Señor, para que, Señor, la obra tuya crezca, Señor, que nos ayude a hacer la obra evangelizadora, Señor, y misionera que tenemos que hacer. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.
Gloria. Gloria a tu nombre.